estatales, queridas y queridos amigos, damas y caballeros, es un honor para mí darles la bienvenida en esta hermosa noche, en este lugar tan bonito para celebrar el aniversario del 66 años de la independencia del Reino de Marruecos y la inauguración de la exposición del artista mexicano Alejandro Reyna, pintor, muralista y fiel amigo del Reino de Marruecos. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes, la cual demuestra su cariño por el Reino de Marruecos y su gusto por el arte. Agradezco al Hotel Hilton y a todo el personal que hoy nos recibe y nos permite tener esta suntuosa vista en este tan importante día. El 18 de noviembre es una fecha emblemática en la construcción del Marruecos moderno. En efecto, conmemora el ilustre discurso del difunto rey Mohammed V, anunciado el fin del protectorado y la liberación del patrio. Estamos encantados de poder anunciar el fin del régimen de la tutela y protectorado y advenimiento de la libertad y la independencia, dijo el soberano el 18 de noviembre de 1955 a su regreso del exilio junto con la familia real. El triunfo sobre el colonizador fue posible gracias al pacto histórico sellado entre el trono y el pueblo para servir los intereses supremos de la nación. Han pasado más de 6 décadas desde esta victoria que permanece viva hoy en la memoria de todo el pueblo marroquí. Además, más allá de la recuperación de la independencia, el defensor rey Mohammed V en sus sucesivos discursos señala el rumbo del país hacia el desarrollo, la modernización, la consolidación del Estado de Derecho y la unidad nacional para concretizar su visión real sobre las siguientes etapas en la historia del Reino de Marruecos. Una antorcha posteriormente llevada por el difunto rey Hassan II y actualmente por su digno sucesor, Su Majestad el Rey Mohammed VI, para enfrentar los desafíos de defender la integridad territorial y lograr el desarrollo sostenible. Así, Marruecos construyó una nación fuerte y unida que supo aprovechar la diversidad cultural que existe entre el norte del país y las provincias del sur para formar un pueblo orgulloso de su patrimonio cultural. Esta diversidad cultural puede unir no solo tribus y pueblos de un país, sino que puede unir países enteros para formar una sola familia. Es el caso actual entre México y Marruecos, que confluyen en torno a una exposición artística producida por un maestro mexicano de nacimiento, pero marroquí de corazón, el maestro Alejandro Reyna. Queridos amigos, amigas, celebro hoy con alegría por tercera vez esta gran ocasión en este hermoso país, México, con el que he forjado lazos emocionales duraderos. Ciertamente, Marruecos y México son dos países geográficamente alejados y lejos, el uno del otro, pero con una notable similitud cultural que nos une uno al otro. Si bien nuestra relación diplomática se establecieron hace más de medio siglo, los vínculos entre México y Marruecos se remontan a más de 5 siglos sobre la base de un legado común de la civilización árabo-andaluz que brilló durante 8 siglos y medio en la península ibérica. Los recuerdos de este patrimonio y memoria común siguen vivas y vigentes hasta el día de hoy en ambos países. De hecho, con México nos une la voluntad
en común para consolidar la cooperación bilateral de una manera concreta y constructiva, con miras a reforzar la integración, a ampliar lazos de cooperación y fortalecer los tradicionales vínculos de amistad y hermandad entre los dos pueblos. Para alcanzar estos objetivos es necesaria la colaboración de todos los amigos de Marruecos en las diferentes áreas del conocimiento y de la actividad económica. Apreciamos también el compromiso sólido y duradero y el apoyo mutuo entre nuestros gobiernos. Los invito entonces, señoras y señores, a acortar la distancia geográfica y a viajar juntos entre Marruecos y México, asistiendo a esta hermosa fusión entre las dos culturas, pintura mexicana y degustación gastronómica marroquí. Muchísimas gracias.